Hola, buenas tardes. El teórico que nos ocupa hoy es retinopatía hipertensiva. ¿Por qué los clínicos nos piden un fondo de ojos cuando tienen un paciente hipertenso? Porque es el único territorio donde podemos evaluar los vasos de pequeño calibre de nuestro organismo. Obviamente a ellos les sirve el informe para extrapolar y saber cómo está la vasculatura general en el organismo de su paciente hipertenso. Es una técnica sencilla, no es invasiva, se realiza con la simple oftalmoscopía. La prevalencia de la retinopatía hipertensiva en estos pacientes es alta, es entre el 7 y el 11%. Básicamente, lo que hay que entender es que la hipertensión produce dos cosas diferentes en los vasos de la retina. La primera de ellas es los cambios que va a generar cuando se instaura una hipertensión en un lecho vascular sano. Y la segunda son los cambios histológicos que produce cuando la hipertensión es crónica y sostenida. Esto es lo que le decía anteriormente. La hipertensión en vasos previamente sanos genera un mecanismo de autorregulación, como lo vamos a ver posteriormente, y hay una vasoconstricción. En cambio, cuando es sostenida, cuando es crónica, produce cambios histológicos que en anatomía patológica, ustedes los vieron, y consiste en la hialinización de la íntima, la hipertrofia de la media, la hiperplasia endotelial, y que no solo corresponde o está influido por la hipertensión crónica, sino también por otras patologías como diabetes, edad, hiperlipemias, etc. Dijimos que la hipertensión, cuando se instala en pacientes jóvenes, genera un mecanismo, ¿y por qué digo jóvenes? Porque tienen un lecho vascular sano, genera un mecanismo de arterioloconstricción, que será localizado o focal, o será generalizado o difuso. Este es un mecanismo que tienen las arteriolas como autorregulación, las arteriolas de la retina, pero va a depender del tono muscular de la arteriola. Por eso yo necesito una arteriola de paredes sanas, que el músculo pueda responder. ¿Cómo evalúo yo cuando veo la retina esa arterioloconstricción? Porque comparo el calibre que debiera tener normal la relación entre arteria y vena. Normalmente, en los calibres cuando no están alterados, la relación es 2:3. Cuando comienza una arterioloconstricción, es probable que le informen 1:3 esa relación. Dijimos que cuando la hipertensión es sostenida y es crónica, ya hay cambios hísticos. Empieza a haber cambios en las paredes de las arteriolas, conocida como esclerosis. Y es lo que yo le nombraba antes, que ustedes ya lo habían visto en anatomía patológica. ¿Y qué resulta de esa esclerosis? Las arteriolas tienen una pared transparente. Yo puedo verlas rojas porque veo la columna de sangre que transcurre dentro de ellas. Cuando empieza la esclerosis, empieza a cambiar este color, ya no es transparente, y empieza a adquirir otra coloración, que será en una primera instancia de cobre, y si la fibrosis predomina, se la ve blancuzca. Por eso los clásicos lo llamaban en hilos de cobre o en hilos de plata. A su vez, las arterias están mucho más rígidas. Y ustedes recuerden que las arterias, cuando se cruzan con las venas en la retina, comparten adventicia. Entonces empieza a haber una suerte de aplastamiento de esta arteria más rígida sobre la vénula que pasa por debajo. ¿Cómo cuantifico yo esta esclerosis, este endurecimiento de las arteriolas? Mirando los cruces arteriovenosos. Y a los cruces arteriovenosos, como lo vamos a ver posteriormente, se los cuantifica de 1:4, grado 1 a grado 4. Esta es una foto de una retina en donde van a ver la arterioloconstricción que hay. Este es un esquema para mostrarles cuáles son los cambios de esclerosis
en las arteriolas de la retina. Fíjense, el diagrama 1, el esquema 1, significaría las arterias normales. En la parte inferior, en el C, ya encontramos arteriolas henidas de cobre. Y en el D, fíjense que ya hay una arteriola bien fibrótica, blanca. A eso se le llamaba en hilos de plata. Esta es una foto de una microscopía electrónica. Es para recordarles, para mostrarles cómo la arteriola, al cruzar sobre la vénula, empieza a aplastarla. Recuerden, la esclerosis hace que cambie de color y que se torne rígida la arteriola. Por lo tanto, empieza a aplastar a la vénula. Esta es una foto de una retina en donde fíjense la arteriola blancuzca en hilos de plata y fíjense cómo aplasta ya a la vénula que pasa por debajo. Bien, yo les dije que pueden dividir en 4 grados a estos cruces arteriovenosos. En el grado 1 vemos solamente que perdió la transparencia la pared de la arteriola y que ya no me deja ver la vénula. En el grado 2 ya empieza un aplastamiento y empiezo a ver adelgazados los bordes, los extremos de la vénula al pasar este cruce. Grado 3 ya hay mayor aplastamiento y ya empieza a cambiar la dirección, el curso de la vénula. Y por lo tanto le digo que hay un acodamiento. El grado 4 es cuando la aplasta totalmente y hay una oclusión de rama de vena. En los libros van a encontrar signo de Gans, signo de Salus, y básicamente representan ciertas alteraciones en estos cruces. El signo de Gans es un adelgazamiento de los bordes que hablábamos nosotros en el grado 2. El signo de Salus es cuando la vénula ya sufre no solamente un aplastamiento, sino un cambio de dirección, que puede ser en S, en U, y se le denomina signo de Salus. Es lo que nosotros denominábamos grado 3 anteriormente. Fíjense en esta retina, en este cruce arteriovenoso, la arteriola empieza a aplastar a la vénula y se borran los bordes de la misma. Este es el signo de Gans. Acá fíjense el signo de Salus, cómo la vena cambia la dirección cuando es cruzada por la arteria. Este es el signo de Salus. Otros hallazgos que podemos encontrar cuando los vasos están con mucha esclerosis y con mucha fibrosis, o por ende, es una tortuosidad vascular aumentada. En la diapositiva que sigue van a ver cómo los vasos realmente están tortuosos. Aquí van a ver no solamente la tortuosidad de las que les hablaba, sino también observen el color de las arteriolas. Fíjense esos cambios bien fibróticos, cómo se ven blancuzcas. Dependiendo de la tensión arterial, de la magnitud de la tensión arterial y obviamente de la presión hidrostática que manejan esos vasos, podemos encontrar una fase exudativa, así se la llama. ¿Qué significa? Que elementos de la sangre salen de los vasos hacia el intersticio de la retina. Y si sale sangre entera, vamos a tener hemorragias. Si salen lipoproteínas, vamos a tener exudados duros, plasma, edema macular, y por supuesto también podemos llegar a encontrar en la hipertensión maligna edema de papila. Esto es lo que les decía antes, las hemorragias generalmente están en llama porque aparecen en la capa de fibras. Los exudados duros, ustedes ya saben que son lipoproteínas, que son de color amarillento o blanco amarillento y bordes relativamente netos, y el edema es ni más ni menos que la salida de plasma por aumento de la presión hidrostática. Esta es una retina de un paciente con fase exudativa y si se fijan ustedes empiezan a ver estos exudados duros y también algunas hemorragias. Esta es una retina de un paciente que tiene una hipertensión con mucha cantidad de exudados. Fíjense que ya empiezan las hemorragias. Evidentemente las tensiones que manejará este paciente seguramente son tensiones muy altas. Y así se ve un edema de papila. La diapositiva esta les permite comparar la imagen de la izquierda. Fíjense, esa es una papila normal. Fíjense que ustedes podrían dibujar los bordes de esta papila. En la imagen de la derecha
Fíjense ustedes, los bordes están borrados, ustedes no podrían dibujarlos, y eso es lo que van a ver cuando se enfrenten a un edema de papila. ¿Qué complicaciones puede tener este paciente con estas arteriolas tan rígidas y que aplastan a la vénula? Y bueno, pueden tener oclusiones vasculares, oclusiones venosas, oclusiones arteriales. Yo no me voy a detener en esto porque lo van a ver en un teórico aparte, solamente mencionarlo para que ustedes sepan que está sumamente ligado a la retinopatía hipertensiva. Esta es una oclusión venosa. ¿Cómo se ve? Con muchísimas hemorragias, exudados, etcétera, etcétera. Esto es una oclusión arterial y cuando se ocluye la arteria no entra sangre en la retina. Entonces, ¿cómo lo veo? Sumamente pálida. Esta es una angiografía, una RFG, y les muestra cómo no entra sangre a la retina. Por eso está pálida, por eso no tienen prácticamente colorante. Bien, entonces, ¿cómo clasifico yo a la retinopatía hipertensiva? Básicamente es un imbrincado entre la arterioloconstricción que puede llegar a realizar este paciente, y eso va a depender de su estado vascular previo y de la esclerosis que tengan sus arteriolas. Por eso, en esta clasificación, no es la única que existe, por supuesto, pero en esta clasificación que yo les traje, se evalúan los diferentes elementos y se le asigna un valor determinado. Lo primero que van a ver es esta esclerosis. ¿Cómo veo la esclerosis? De acuerdo a los cruces arteriovenosos, de grado 1 al grado 4. Evalúan también la arterioloconstricción que existe y si es generalizada, o sea difusa, o si es focalizada. También evalúan y le dan un puntaje si existe fase exudativa o si no la hay, o si existe edema de papila o no la hay. Como conclusión, recuerden, la hipertensión genera en los vasos de la retina arterioloconstricción, en mayor o menor medida dependiendo de la respuesta de los vasos que tenga el paciente. Y lo más frecuente de todo, genera una esclerosis en la forma crónica, duradera, persistente, y esa forma crónica va a generar estas alteraciones de los cruces arteriovenosos. Por supuesto, dependiendo de la magnitud, del grado, de las cifras de tensión arterial que maneje el paciente, habrá fase exudativa, habrá edema de papila, etc. Muchas gracias.